Todos enfrentamos momentos en los que parece imposible seguir, momentos en los que la vida nos pone de rodillas y solo queda una pregunta: ¿te rendirás o te levantarás una vez más? Hoy conocerás 10 historias de personas que lo perdieron todo, que fueron rechazadas, humilladas o derrotadas, pero que no se rindieron. De personas que demostraron que los sueños se construyen sobre cicatrices, porque el éxito no nace del privilegio, nace del alma de quien nunca deja de intentarlo. Número 10. J.K. Rowling vivía sola, con una hija pequeña y sin un céntimo en el bolsillo. Sobrevivía gracias a la ayuda del gobierno, sintiendo el frío de un apartamento sin calefacción y el peso de la desesperanza. Escribía en cafeterías para ahorrar energía, aferrándose a una idea que nadie más veía. 12 editoriales la rechazaron una tras otra. Le dijeron que su historia era demasiado larga, demasiado oscura, que no tenía futuro. Pero Rowling no escribió para ganar dinero o fama, escribió para sanar, para darle un refugio a su hija y a sí misma. Harry Potter nació en medio del dolor, y su magia no solo la salvó a ella, sino que cambió la vida de millones de niños y adultos en todo el mundo. Su historia nos enseña una lección poderosa: nunca dejes que un rechazo defina tu destino. Número 9. Sylvester Stallone. Antes de ser una estrella, Stallone era un actor y guionista que luchaba por sobrevivir. Estaba tan arruinado que, en un momento de desesperación, tuvo que vender a su amado perro, Butkus, por apenas $40 para poder comer. Pero dentro de él ardía un sueño: contar su historia, la de un hombre común que se niega a ser vencido por la vida. Escribió el guión de Rocky en solo 3 días. Los estudios se interesaron, le ofrecieron una suma importante de dinero, pero con una condición: él no podía ser el protagonista. Stallone, a pesar de su pobreza, dijo no. Apostó por sí mismo. Años después, no solo recuperó a su perro, sino que subió al ring de Hollywood y ganó, convirtiéndose en un ícono. Su lección es clara: cuando nadie cree en ti, tú debes hacerlo el doble. Número 8. Oprah Winfrey. La mujer que hoy conocemos como una de las más influyentes del mundo, tuvo un comienzo marcado por la adversidad extrema. Nació en la pobreza más profunda en la zona rural de Mississippi. Sufrió abuso, rechazo y una humillación constante que habría destrozado a cualquiera. Fue despedida de su primer trabajo en televisión porque, según sus jefes, era demasiado emocional. Pero nunca dejó que su pasado dictara su futuro. En lugar de esconder sus cicatrices, Oprah transformó su dolor en empatía. Aminushi usó su voz para dar voz a los que no la tenían, y su capacidad de conectar con el sufrimiento ajeno se convirtió en su mayor superpoder, creando un imperio mediático y una luz de esperanza para millones. Su vida nos recuerda que tu historia puede herirte o puede impulsarte. Tú eliges. Número 7. Nelson Mandela. Imagina pasar 27 años de tu vida encerrado en una celda por luchar contra la injusticia. Perder tu juventud, tu familia, tu libertad. Cuando finalmente recuperó su libertad, el mundo esperaba que buscara venganza contra quienes lo habían encarcelado. Pero Mandela eligió un camino radicalmente diferente. Eligió el perdón. Comprendió que el odio solo perpetuaría el ciclo de violencia que había dividido a su nación. Con una dignidad y una sabiduría forjadas en el sufrimiento, unió a Sudáfrica, una nación rota por el apartheid. Su legado no es solo político, es profundamente humano. Nos demuestra que el verdadero liderazgo no es dominar sino sanar. Número 6. Jim Carrey. Antes de ser el comediante que nos hizo reír a carcajadas, Jim Carrey vivió una adolescencia marcada por la pobreza extrema. Su familia lo perdió todo, y durante un tiempo vivieron en una furgoneta. Mientras trabajaba como conserje para ayudar a los suyos, soñaba despierto con hacer reír al mundo. Un día, en un acto de fe audaz, se escribió a sí mismo un cheque por $10 millones, fechado para el Día de Acción de Gracias de 1995, con la anotación «por servicios de actuación». Lo guardó en su billetera como un recordatorio tangible de su meta. Años después, justo antes de esa fecha, cobró exactamente esa cantidad por su papel en Dos tontos muy tontos. Su historia nos enseña que la fe en ti mismo es el primer y más poderoso paso hacia lo imposible. Número 5. Wilma Rudolph. De niña, los médicos le dieron un diagnóstico devastador. Debido a la poliomielitis, nunca volvería a caminar. Creció en la pobreza, en una familia numerosa,
y además enfrentó la dura discriminación racial de su época. El mundo parecía decirle que su vida estaría llena de limitaciones. Pero Willman no creyó en los diagnósticos, creyó en la fuerza indomable de su espíritu. Con el apoyo de su familia, luchó día a día, primero para ponerse de pie, luego para caminar y finalmente para correr. En los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, hizo historia al ganar 3 medallas de oro, convirtiéndose en la mujer más rápida del mundo. Su vida es un testimonio de que la fuerza no nace del cuerpo, sino del espíritu que se niega a rendirse. Número 4. Steve Jobs. El nombre es sinónimo de innovación, pero su camino fue todo menos un ascenso directo. En 1985, fue despedido de Apple, la compañía que él mismo había cofundado en el garaje de sus padres. Fue una humillación pública y devastadora. Muchos en la industria lo dieron por acabado, pero Jobs, en lugar de hundirse en el rencor, entendió algo crucial. El fracaso no era el final, era una oportunidad para empezar de nuevo, pero con más sabiduría. Fundó otras empresas exitosas y cuando Apple estaba al borde de la quiebra, regresó. Su vuelta no fue solo una revancha, fue una reinvención que nos dio el iMac, el iPod, el iPhone y cambió el mundo para siempre. A veces, perderlo todo es el inicio de tu mayor reinvención. Número 3. Nick Vujicic. Nació sin brazos ni piernas, una condición que lo sumió en una profunda depresión durante su infancia y adolescencia. Se sentía como un error, una carga. Pensó que su vida no tenía sentido y consideró terminarla. Pero en su momento más oscuro, encontró un propósito más grande que su propio dolor: usar su historia para inspirar a otros. Encontró fe, amor y una fuerza interior que desafía toda lógica. Hoy, Nick viaja por el mundo, hablando ante multitudes, recordándonos con su alegría contagiosa que las verdaderas limitaciones no están en el cuerpo, están en la mente. Su mensaje es simple y profundo. No puedes controlar lo que no tienes, pero sí lo que haces con lo que tienes. Número 2. Elon Musk. El visionario detrás de SpaceX y Tesla ha estado al borde del abismo en múltiples ocasiones. Años atrás, sus 2 empresas estaban a punto de quebrar simultáneamente. Sus cohetes de SpaceX explotaban uno tras otro, y la producción de Tesla era un caos. La prensa lo ridiculizaba, los inversores le daban la espalda y perdió casi todo su dinero personal. Lo apostó todo, literalmente, por sus sueños de un futuro sostenible y multiplanetario, cuando todos lo consideraban un loco. Pero Musk nunca dejó de mirar hacia las estrellas. Su perseverancia obstinada finalmente dio sus frutos, y hoy sus empresas están cambiando la historia de la humanidad. Su camino demuestra que los grandes sueños se construyen con cicatrices y una fe inquebrantable. Número 1. Bethany Hamilton. Con solo 13 años, era una de las surfistas jóvenes más prometedoras de Hawái. Su vida era el océano, pero una mañana todo cambió. Mientras surfeaba, fue atacada por un tiburón tigre que le arrancó el brazo izquierdo. Perdió el 60% de la sangre de su cuerpo y casi muere. Para cualquier otra persona, habría sido el fin de su carrera y quizás de su espíritu. Pero en lugar de rendirse al miedo y al trauma, Bethany, un mes después del ataque, volvió al agua. Volvió a surfear. Con una determinación sobrehumana, aprendió a dominar las olas con un solo brazo, ganó campeonatos profesionales, escribió su historia y se convirtió en una inspiración mundial, demostrando que el coraje no es no tener miedo, es volver a levantarte cuando todos creen que no puedes. Estas 10 historias nos recuerdan una verdad universal. El éxito no es una línea recta y fácil, es una montaña rusa, llena de caídas vertiginosas, lágrimas amargas y una esperanza que se niega a morir. Todos, sin excepción, tenemos dentro de nosotros la fuerza para superar lo que parece imposible. Así que la próxima vez que la vida te golpee, que te susurre al oído "no puedes", respira hondo, mira hacia adelante con determinación y responde en voz alta: "Obsérvame hacerlo". Porque el fracaso no es una sentencia, es solo el precio que pagas por aprender a volar. Si este video te inspiró y te dio fuerzas, suscríbete, deja tu like y compártelo con alguien que necesite una chispa de esperanza en su vida. Porque el mundo no necesita más héroes perfectos, necesita más personas valientes como tú. Gracias por vernos.